Wow, muy bueno. Porque el capítulo 6 de Miqueas comienza con un juicio donde Dios está juzgando a Israel por sus malas obras y por su infidelidad. Eh, y a veces, muchas veces nosotros estamos también como Israel, ¿no? Y podemos Sí, vernos reflejados allí. Pero Dios en su eterna bondad dice cosas maravillosas, por lo menos allí en ese pasaje, en el versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, es muy bonito el pasaje porque a pesar de que es un juicio y todo lo que está pasando, aún allí Dios se presenta ante ellos y les dice, yo los he amado, hasta ahora solo les he declarado cosas buenas. sí. Esos son los pensamientos que tengo hacia ustedes. Planes de bien y no de mal. Exactamente. Y a pesar de toda su infidelidad, yo lo que les digo nuevamente es que les pido que hagan justicia, que tengan obras justas, que hagan amar misericordia, o sea, que Sean amen la compasivos. misericordia, que sean compasivos y que se humillen ante Dios. Les da una oportunidad de volver a Él, de humillarse ante Él para Sí, seguir teniendo esa relación cercana. Entonces, así es. fíjense, la palabra allí nos está dando una clave, nos habla acerca del carácter de Dios, de las cosas que le importan a Dios y de lo que podríamos llamar como las pasiones de Dios. Porque Sí, ¿cómo podemos comunicarnos con alguien y hacer la voluntad de alguien como Dios sin conocerlo? así es. Entonces, conocer las cosas que les desagradan, que muchas veces tenemos como mucho énfasis en eso, en el pecado, que es importante, que debemos saberlo. Pero también debemos recordar no solo ver eso, sino también ver todas las cosas que agradan y apasionan a Dios. Entonces, me gustaría, porque sé que tú eres un ducho y que conoces mucho acerca del tema, cuáles podrían ser como las pasiones de Dios? Muy bien, bueno, al hablar de las pasiones que arden en el corazón de Dios, tenemos que mencionar su carácter. Y esto tiene que ver con lo que Dios ama, con lo que Dios anhela, pero también con lo que Dios aborrece. Como decía Ángel, Ujú. definitivamente hay cosas que Dios aborrece, como el pecado, la desobediencia, la mentira y muchas otras cosas. Pero la palabra de Dios revela cosas que arden en el corazón de Dios. Y algunas de esas son la intimidad. La intimidad, si yo pudiera resumir la intimidad en una palabra, diría profundidad. Profundidad. Tiene que ver con una relación íntima, una relación de conocer a Dios y también de ser conocidos por Él. Súper. Ahí hay una Lo- diferencia, conocer a Ajá, Dios, pero también ser conocidos es sí. otro nivel. Porque Dios nos conoce, porque fuimos creados por Él, pero que seamos conocidos por Dios, que lleguemos a ser amigos de Dios, como por ejemplo Abraham. Ahora, ¿qué es un amigo de Dios? Bueno, yo particularmente pienso que ser un amigo de Dios es alguien que escucha la voz de Dios, que la cree y la obedece. Ujú. Entonces vemos como tres etapas dentro de esa descripción. Escuchar la voz de Dios, que la podemos escuchar de muchas maneras y en unos minutos vamos a hablar acerca de eso, los canales también por los que Dios sigue hablando hoy. Escuchar la voz de Dios a través de la palabra, la fe viene por el oír, la escritura, ponerla en acción, creerla y obedecer. Entonces, las pasiones del corazón de Dios. La intimidad es una de las pasiones que arden en el corazón de Dios. Otra cosa que Dios ama, su iglesia. De eso habla Efesios 5, que Él se va a preparar una iglesia santa y pura, una iglesia gloriosa que va a venir para estar siempre con ella, de la cual estamos trabajando en eso, en ser perfeccionados cada día y maduros en el Señor para estar preparados y estar siempre con Él. Otra cosa que arde en el corazón de Dios definitivamente son los perdidos o los no convertidos. Dios ama, y de eso hay un pasaje en Primera de Pedro, que no sé si lo podemos buscar. Primera de Pedro, básicamente dice, porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso con todos porque no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento.
Después ustedes los pueden buscar, ahí les dejamos esa tarea. Entonces Dios ama, una de las cosas que arde en el corazón de Dios es amor por los perdidos. Entonces tenemos hasta ahora intimidad, su iglesia, pasión por los perdidos. Dios también ama a Israel, a su pueblo. Dice en el Antiguo Testamento que es la niña de sus ojos. Creo que en el libro de Nehemías habla de eso. Israel es la niña de sus ojos. Es el pueblo que Él escogió para revelarse y para manifestar su plan, y tiene un propósito especial con esa nación. Otra cosa que Dios ama son los últimos tiempos, porque es en ese contexto, en esa dinámica donde la iglesia va a ser madurada y va a ser perfeccionada para poder recibir al esposo. Entonces solo menciona algunas de las pasiones que arden en el corazón de Dios, la cual nosotros estamos llamados también a amar. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Siento que cuando, como tú lo mencionabas, cuando somos amigos de Dios, siento que las veces que se ha mencionado la palabra amigo está muy relacionado con participar en su plan. Recuerdo a Abraham, que es un personaje que a mí me gusta mucho porque siempre reflexiono, que te lo había mencionado anteriormente, que Abraham no contaba con la Biblia. Sí. No contaba con recursos. Él lo que tenía era la palabra, la promesa que Dios le había dado y fe. Eso era todo lo que tenía, no tenía más nada. Creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y recuerdo ese pasaje donde Dios dice, va a destruir a Sodoma y Gomorra, si no me equivoco, y dice, ¿cómo voy a hacer esto sin antes no comentárselo a Abraham? Entonces, mi amigo. Entonces, también recuerdo el pasaje de Juan 15, cuando Jesús habla acerca de ya no los llamaré siervos, sino que ahora los llamaré amigos, porque hacen mi voluntad. Entonces, habla justamente, vemos una relación como estar alineado con el plan de Dios y ser amigo de Dios. El conocer sus pasiones y estar alineado con su plan nos lleva a avanzar en esa relación de amistad, pero sobre todo pensando en el plan, pienso que Dios tiene un plan y lo está ejecutando. Así es. O sea, Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. Dios, tal vez pensamos muchas veces en cosas magníficas, ¿no? Que Dios sí las hace. Pero también Dios está trabajando, tal vez está trabajando en uno de tus familiares. Sí. Está trabajando en un vecino, está trabajando en la vida de un compañero de trabajo. Y nosotros estamos allí, en medio de ese contexto. Conocemos, por ejemplo, si estamos con un compañero de trabajo que no conoce a Cristo y vemos que él está sensible, recibiendo tal vez palabra en un momento determinado o en un momento de necesidad, y nosotros estamos allí, Dios está trabajando en la vida de esa persona, sabemos que le apasionan los perdidos, lo conocemos a él. Así es. Entonces podemos unirnos a su obra, unirnos a su voluntad. Podemos pensar en muchos personajes bíblicos, por ejemplo, Gedeón, Moisés. Ellos estaban viviendo sus vidas y Dios tenía un plan. Quería enfrentar a los enemigos del pueblo, quería liberar a Israel. Dios ya estaba haciendo una obra y los invitó a unirse. Los invitó a unirse a eso que ya estaba haciendo. Entonces es como un punto muy importante tener claro que si queremos ser amigos, también es unirnos al plan, amar ese plan, conocer al que tiene el plan en la mano. Entonces creo que es un punto sumamente importante y que nos lleva a reflexionar un poco en el hambre y el deseo que siempre han tenido las personas que buscan a Dios de hacer su voluntad. En el pasado habían como muchas formas en las que ellos anhelaban y buscaban entender cuál era el plan de Dios, qué era lo que Él quería hacer. Traje como una lista de algunas formas súper interesantes de cómo las personas buscaban conocer la voluntad de Dios. Y una de ellas, que a veces no es tan conocida, la compañía de los profetas. ¿Sabes qué es la compañía de los profetas? Sí.
Sí. eran unas carpas que estaban Mm. en lugares específicos, Mm. fuera del pueblo, y allí habían profetas que trabajaban y entrenaban también, Sí. se Eran escuelas. perfeccionaban en conocer la voluntad de Dios y en guiar al pueblo. Así es. Muchas veces vemos a personajes que usaron, por lo menos David y Saúl, fueron dos personajes que ellos fueron específicamente a esas tiendas a buscar la dirección de Dios. Sí. Y en medio de tiempos de adoración y de ver la palabra que Dios ya había dado, Ujú. ellos buscaban cuál era su voluntad. Y en medio de eso recibían oráculos, recibían dirección clara y ayudaban al pueblo, les daban la palabra directamente de Dios. Ese era el trabajo de los profetas en esa época. También otro método era en el efod, En el escudo, ¿no? en el Como el, pecho el pectoral. el pectoral de justicia de los sacerdotes. Ujú. Ellos tenían un bolsillo y dentro de ese bolsillo tenían al Urim y al Tumim. Eran Sí. dos piedras que se usaban para consultar a Dios. Ujú. Hay muchas hipótesis en cuanto a cómo eran las piedras, si eran piedras de dos colores, si era una piedra de sí y no. Generalmente decían que era una piedra de sino y una piedra blanca, pero lo importante es lo que hay detrás. Era que estos artefactos se utilizaban por el hambre y el deseo que había en las personas de buscar la voluntad de Dios. De eso queremos dejar la cita bíblica en Éxodo 28:30. Habla de lo que era el Urim y el Tumim. De hecho, el pasaje dice, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Después ustedes los pueden buscar y si desean profundizar. También, esta era una forma más o menos como de echar suertes, Mm. pero echar suertes era otra manera en la que se buscaba la dirección de Dios. Lo vemos en pasajes muy importantes. Por ejemplo, en toda la travesía de Jonás, cuando en el barco querían saber quién era la persona que estaba provocando la tormenta, Sí. esa ira de Dios, Mm. echaron suerte y cayó sobre Jonás. En Sí. la repartición de la tierra prometida para el pueblo de Israel, Mm. ahí Dios dio su dirección. En la elección de Matías para sustituir a Judas, Sí, en Hechos. al principio del libro de Hechos. Ujú. En todos esos lugares se echó suerte. Sí es. También estaba las señales de la naturaleza. Hay un pasaje muy interesante de Primera de Samuel, donde es un pasaje súper interesante de cómo David tomó la ciudad de Jerusalén, empezó a enfrentarse a los ejércitos enemigos para tomar esa tierra que Dios les había prometido. Y Dios le dice específicamente a David, que estaba buscando la dirección de Dios: cuando escuches el viento sobre la copa de los árboles, entonces esa es la señal de que debes avanzar. Así es. La cita bíblica es 2 de Samuel 5:24. Exactamente. Y también, por ejemplo, pensé en la estrella de Belén. La estrella de Belén Sí. era una manera en la cual los sabios del Oriente recibieron que la dirección de Dios de ir y adorar, porque había llegado el Fue la que los Mesías. guió hasta donde había nacido el Mesías Exactamente. prometido. Y puse aquí otra que era consultar a los profetas y a los ancianos. A través de ellos habían personas que estaban dedicadas específicamente a conocer, buscar la voluntad de Dios y transmitirla al pueblo. Al pueblo. Escuchaban a Dios en lo secreto, en lo íntimo, y luego iban y lo comunicaban al pueblo, la dirección que habían recibido parte de Dios. Eso está, ahí dejamos de referencia bíblica 1 de Samuel 9:9. Excelente. Entonces, esta es la forma en la que las personas buscaban Sí. a Dios. Pero si, por ejemplo, una persona llega hoy y te dice: Jesús, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios hoy? Y tal vez echando suerte no sea un método tan efectivo, Sí. pero ¿cómo se busca la voluntad de Dios hoy?